Chanel, un nombre que resuena en cada rincón del planeta. Un imperio de 15.000 millones de dólares anuales que define el lujo, la elegancia y el estilo en todo el mundo. Desde sus icónicos perfumes hasta sus bolsos que cuestan más que un automóvil, Chanel no es solo una marca, es un símbolo de estatus y refinamiento. Pero lo que muy pocos saben es que detrás de este colosal imperio de lujo se esconde la historia de una niña huérfana, abandonada, que llegó a París sin nada más que un sueño imposible. Esta es la historia real de Coco Chanel, y antes de comenzar, me gustaría saber algo. Esta historia ha inspirado a personas en España, México, Argentina, Colombia y tantos otros países de habla hispana. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos un comentario, nos encantaría saberlo. Ahora sí, volvamos a donde todo comenzó. Era el 19 de agosto de 1883, en un pequeño hospicio de caridad en Saumur, una humilde ciudad del centro de Francia. Allí, entre gritos de dolor y la penumbra de una habitación fría, nació Gabrielle Bonheur Chanel. Su madre, Jeanne de Bolle, era una lavandera y vendedora ambulante que apenas podía alimentarse a sí misma. Su padre, Albert Chanel, era un vendedor ambulante que pasaba más tiempo en la calle que con su familia. La pobreza era tan extrema que la pequeña Gabrielle ni siquiera tuvo un nacimiento registrado adecuadamente. De hecho, su certificado de nacimiento contiene errores porque el empleado del hospicio escribió mal su nombre. Los primeros años de Gabrielle fueron de miseria absoluta. La familia Chanel vivía en condiciones deplorables, moviéndose constantemente de pueblo en pueblo mientras el padre intentaba vender sus mercancías. No había estabilidad, no había hogar, solo incertidumbre. Jeanne, su madre, trabajaba incansablemente lavando ropa ajena mientras criaba a 5 hijos en la pobreza más absoluta. El hambre era una compañera constante, las enfermedades, una amenaza diaria. Y entonces, cuando Gabrielle tenía apenas 12 años, sucedió lo peor. Su madre, Jeanne, debilitada por años de trabajo agotador, desnutrición y múltiples embarazos, falleció de bronquitis y desnutrición. La niña quedó completamente desconsolada. Había perdido a la única persona que la amaba incondicionalmente en este mundo. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Su padre, Albert Chanel, un hombre que nunca demostró amor ni responsabilidad por sus hijos, tomó una decisión que marcaría el resto de sus vidas. Sin pensarlo 2 veces, abandonó a Gabrielle y a sus 2 hermanas en el orfanato del convento de Aubazin, una institución religiosa fría y austera en medio de la Francia rural. Los llevó hasta la puerta, los dejó allí y nunca más regresó. Gabrielle jamás volvería a ver a su padre. Imagina por un momento ser esa niña, perder a tu madre, ser abandonada por tu padre y encontrarte de repente en un lugar gris, sombrío, donde el silencio era obligatorio y la disciplina era severa. El orfanato de Aubazin no era un lugar de amor o cuidado. Era frío, rígido y estricto. Las monjas que dirigían el convento imponían reglas estrictas. Las niñas debían despertar al amanecer, rezar durante horas, trabajar en silencio y dormir en habitaciones heladas. No había lujos, no había colores, no había alegría. Todo era blanco, negro y gris. Las paredes eran de piedra desnuda, los pasillos eran largos y vacíos, y el único sonido que se escuchaba era el eco de los pasos sobre el suelo frío. Pero fue precisamente en ese lugar sombrío donde Gabrielle aprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Las monjas enseñaban a las huérfanas a coser. Era una habilidad práctica para que pudieran trabajar como costureras o sirvientas cuando salieran del orfanato. Día tras día, Gabrielle se sentaba con una aguja e hilo, cosiendo sábanas, reparando hábitos religiosos y creando prendas simples. Al principio lo odiaba, pero con el tiempo descubrió que tenía un talento natural para ello. Sus puntadas eran perfectas, sus costuras eran limpias y sus manos trabajaban con precisión. Lo que Gabrielle no sabía en ese momento era que ese lugar que tanto detestaba estaba moldeando su visión estética para siempre.
Los colores del convento, blanco, negro y beige, se convertirían en los colores distintivos de Chanel. La simplicidad y el minimalismo que las monjas predicaban influenciarían profundamente su filosofía de moda. Las líneas limpias, la ausencia de adornos excesivos, la elegancia en la sencillez, todo eso nació en esos años oscuros en Aubazin. A los 18 años, Gabrielle finalmente salió del orfanato. Ya no era una niña, era una joven decidida a escapar de la pobreza. Se mudó a Moulins, una pequeña ciudad cercana, donde consiguió trabajo como costurera en una tienda de ropa. Durante el día cosía vestidos y sombreros para clientas adineradas. Durante la noche soñaba con algo más grande, algo que aún no podía definir, pero que ardía dentro de ella como un fuego implacable. Sabía que no quería pasar el resto de su vida cosiendo ropa para otras personas. Quería más, quería escapar, quería conquistar el mundo, pero nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que esa huérfana del campo un día crearía el imperio de moda más influyente de la historia. Durante el día, Gabrielle trabajaba como costurera en la pequeña tienda de Moulins, cosiendo dobladillos y arreglando vestidos para mujeres de clase media. Pero cuando caía la noche, se transformaba en alguien completamente diferente. Se ponía su mejor vestido, se arreglaba el cabello y se dirigía a los cabarets y cafés locales donde cantaba para los soldados y oficiales que frecuentaban esos lugares. No era una gran cantante. De hecho, su voz era más bien ordinaria, pero tenía algo que captaba la atención, una presencia magnética, una determinación feroz en sus ojos que la hacía diferente. Su repertorio era limitado. Cantaba principalmente dos canciones populares de la época, Kika Bukoko y Coco Rico. Eran canciones simples, pegajosas, que los soldados borrachos coreaban con entusiasmo. Y fue precisamente por esas canciones que los oficiales comenzaron a llamarla por un apodo que cambiaría su destino para siempre, Coco. Al principio, Gabrielle no le prestó mucha atención al apodo, pero con el tiempo se dio cuenta de que Coco era mucho más memorable y encantador que Gabrielle. Era corto, único, fácil de recordar, así que lo adoptó. A partir de ese momento ella sería Coco Chanel. Durante esas noches en los cabarets, Coco conoció a todo tipo de hombres. Algunos eran vulgares, otros eran caballeros, pero uno en particular cambiaría el rumbo de su vida por completo. Su nombre era Etienne Balsan, un exoficial del ejército que provenía de una familia extremadamente adinerada. Balsan era heredero de una fortuna textil y vivía una vida de lujo absoluto en su château en Royalieu, cerca de París. Era un hombre encantador, mujeriego y con un gusto impecable por los caballos de carreras y las mujeres hermosas. Coco captó su atención de inmediato. No por su belleza convencional, ella no era la mujer más hermosa del cabaret, sino por su personalidad audaz y su manera directa de hablar. A diferencia de las otras mujeres que adulaban a Balsan con la esperanza de obtener regalos costosos, Coco lo trataba como un igual. Le hablaba con franqueza, lo desafiaba, lo hacía reír, y Balsan quedó fascinado. Poco tiempo después, Balsan le hizo una propuesta que cualquier mujer en la posición de Coco habría aceptado sin pensarlo dos veces. Le ofreció mudarse con él a su lujoso château. Para Coco, esta era su oportunidad de escapar finalmente de la pobreza, de dejar atrás la vida de costurera y cantante de tercera categoría. Así que aceptó. De repente, la huérfana del campo se encontraba viviendo en un castillo rodeada de lujo y opulencia. El Château de Royalieu era un mundo completamente diferente al que Coco había conocido. Había sirvientes, caballos de carreras, fiestas extravagantes y mujeres ricas vestidas con las últimas modas de París. Coco observaba todo con atención. Estudiaba cómo se vestían esas mujeres, cómo hablaban, cómo se comportaban, pero también notó algo importante. Sus vestidos eran ridículamente complicados, incómodos y poco prácticos. Corsés apretados, capas de telas pesadas, sombreros enormes cargados de plumas y flores artificiales. Todo era excesivo, recargado, casi absurdo. Fue en ese momento cuando Coco comenzó a experimentar.
empezó a crear sombreros simples, elegantes, sin los adornos exagerados que estaban de moda. Utilizaba líneas limpias, formas sencillas y colores neutros. Sus creaciones eran completamente diferentes a todo lo que existía en ese momento. Y sorprendentemente, las amigas de Balsan quedaron fascinadas. Comenzaron a pedirle que les hiciera sombreros. Querían ese estilo nuevo, fresco y diferente que Coco estaba creando. Y fue aquí donde la vida de Coco Chanel cambió para siempre, de una manera que nadie podría haber anticipado. Pero antes de continuar con esta increíble historia de superación, si estás disfrutando de este relato y te está inspirando, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Cada semana traemos historias reales de personas que, como Coco, partieron de la nada y construyeron imperios legendarios. No te pierdas las próximas historias. Ahora volvamos a Coco. Aunque vivía cómodamente en el Château de Balsan, algo dentro de ella seguía inquieto. No quería ser simplemente la amante de un hombre rico. Quería independencia, quería construir algo propio. Y entonces, en una fiesta, conoció al hombre que se convertiría en el amor de su vida y su mayor mentor, Arthur Capel, conocido como Boy Capel. Boy Capel era todo lo que Balsan no era. Era un hombre de negocios exitoso, inteligente, ambicioso y visionario. Provenía de una familia modesta, pero había construido su propia fortuna en el comercio del carbón. A diferencia de Balsan, quien vivía de la riqueza heredada, Boy había trabajado duro por cada centavo que tenía, y cuando conoció a Coco, reconoció de inmediato algo especial en ella. Vio su talento, su determinación, su visión única. Se enamoraron apasionadamente. Y lo más importante, Boy creyó en Coco de una manera que nadie más lo había hecho. Le dijo que tenía un talento real, que sus diseños eran revolucionarios y que debería abrir su propia tienda. Coco estaba aterrada, pero también emocionada. Boy no solo le ofreció palabras de aliento, le ofreció algo mucho más valioso: dinero. Invirtió su propio capital para ayudarla a abrir su primera boutique. En 1910, con el apoyo financiero de Boy Capel, Coco Chanel abrió su primera tienda de sombreros en el número 21 de la Rue Cambon en París. La huérfana del campo finalmente había llegado a la capital de la moda. Estaba a punto de revolucionar un mundo que aún no sabía lo que venía. El número 21 de la Rue Cambon en París no era la dirección más glamorosa de la ciudad. No estaba en los Campos Elíseos ni cerca de las grandes casas de moda establecidas. Era una pequeña tienda en una calle tranquila, pero cuando Coco Chanel abrió las puertas de su boutique de sombreros en 1910, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus sombreros eran completamente diferentes a todo lo que París había visto antes. Mientras la moda de la Belle Époque dictaba sombreros enormes, cargados de plumas exóticas, flores artificiales, lazos gigantes y adornos excesivos que a veces pesaban varios kilos, Coco ofrecía algo radicalmente opuesto: simplicidad. Sus sombreros eran limpios, elegantes, minimalistas, sin adornos innecesarios, sin exageraciones, solo líneas puras y formas sofisticadas. Y las mujeres de la alta sociedad parisina quedaron cautivadas. Al principio, las clientas venían por curiosidad. ¿Quién era esta joven desconocida que se atrevía a desafiar las convenciones de la moda? Pero cuando se probaban sus creaciones, entendían inmediatamente la diferencia. Los sombreros de Coco no solo eran hermosos, eran cómodos, prácticos y elegantes. Podías usarlos todo el día sin dolor de cabeza ni fatiga. Era algo revolucionario. El éxito fue inmediato. En cuestión de meses, las mujeres más elegantes de París hacían fila en su pequeña tienda. Actrices, aristócratas y esposas de hombres influyentes se convirtieron en clientas fieles. Coco había logrado lo imposible. Una huérfana sin conexiones, sin apellido prestigioso, sin fortuna heredada, estaba conquistando el corazón de la élite parisina con puro talento y visión. Pero Coco no se conformó con el éxito de sus sombreros. En 1913, con el apoyo continuo de Boy Capel, abrió una segunda boutique, esta vez en Deauville,
un exclusivo resort de playa en la costa norte de Francia, donde la alta sociedad veraneaba. Y fue allí donde Coco dio el paso más audaz de su carrera. Comenzó a diseñar ropa, y no cualquier ropa. Coco creó prendas que escandalizaron a la sociedad. Diseñó vestidos sueltos, cómodos, hechos con telas simples como el jersey, un material que hasta entonces solo se usaba para ropa interior masculina. Creó pantalones para mujeres, algo absolutamente escandaloso en 1913. Diseñó blusas marineras inspiradas en la ropa de los marineros del puerto. Todo era práctico, funcional y liberador. Las mujeres conservadoras estaban horrorizadas. ¿Cómo se atrevía esta joven a sugerir que las mujeres usaran pantalones, jersey para vestidos de día? Era un insulto a la elegancia, a la tradición, a la feminidad misma. Pero las mujeres jóvenes, las mujeres modernas, las mujeres que estaban cansadas de los corsés que les impedían respirar y los vestidos pesados que les impedían moverse, quedaron fascinadas. Querían libertad, querían comodidad, querían lo que Coco estaba ofreciendo. En 1915, Coco abrió una tercera boutique, esta vez en Biarritz, otro elegante resort costero, y allí el éxito fue aún mayor. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras los hombres peleaban en las trincheras, las mujeres necesitaban ropa práctica para trabajar, para moverse, para vivir. Los diseños de Coco eran perfectos para ese momento histórico. No eran solo hermosos, eran funcionales. Permitían a las mujeres vivir sus vidas sin las restricciones de la moda tradicional. Para 1916, Coco Chanel era ya un nombre reconocido en Francia. Su imperio de moda estaba creciendo rápidamente. Tenía 3 boutiques exitosas, docenas de empleadas y una clientela cada vez más grande. La huérfana del campo se había convertido en una empresaria exitosa. Pero entonces sucedió algo que destrozaría su mundo por completo. El 22 de diciembre de 1919, Boy Capel, el amor de su vida, el hombre que creyó en ella cuando nadie más lo hizo, murió en un trágico accidente automovilístico. Su auto se estrelló y se incendió en una carretera cerca de Cannes. Cuando Coco recibió la noticia, se derrumbó completamente. Lloró durante días. Se encerró en su apartamento, incapaz de comer, incapaz de dormir, incapaz de aceptar que el hombre que amaba había desaparecido para siempre. La muerte de Boy la sumió en una depresión profunda. Por semanas no quiso ver a nadie ni hacer nada, pero entonces, lentamente, recordó algo que había aprendido en el orfanato, algo que la había salvado cuando perdió a su madre y cuando fue abandonada por su padre. El trabajo. El trabajo era su refugio, su escape, su salvación. Así que Coco regresó a su taller. Se sumergió en el diseño, en la creación, en la construcción de su imperio. Si no podía tener a Boy, al menos tendría su legado. Trabajaría más duro que nunca. Crearía algo tan grande, tan importante, que el mundo nunca olvidaría su nombre. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante los años 1920, la década rugiente, Coco Chanel se convirtió en el nombre dominante de la moda parisina. Sus diseños definieron la era. El estilo Chanel era sinónimo de modernidad, elegancia y libertad. Las mujeres de todo el mundo querían vestirse como Coco. Querían ese look sofisticado pero cómodo, elegante pero práctico, lujoso pero simple. La pequeña huérfana que una vez cosía sábanas en un convento frío, ahora dictaba las reglas de la moda mundial, y apenas estaba comenzando. En 1921, Coco Chanel hizo algo que ningún diseñador de moda había hecho antes. Lanzó un perfume. Pero no era cualquier perfume. Era Chanel Negé 5, una fragancia que revolucionaría la industria de la perfumería para siempre y se convertiría en el perfume más famoso del mundo. Hasta ese momento, los perfumes femeninos eran fragancias florales simples, rosa, jazmín, violeta. Olían exactamente como las flores de las que provenían, pero Coco quería algo completamente diferente. Quería un perfume que no oliera a una sola flor, sino a mujer. Un aroma complejo, sofisticado, inolvidable. Así que contrató al perfumista Ernest Bose,
quien creó una fórmula revolucionaria utilizando más de 80 ingredientes, incluyendo aldehídos sintéticos, algo nunca antes usado en perfumería. Cuando Bo le presentó varias muestras numeradas, Coco eligió la número 5, y así nació Chanel D5. El frasco era igualmente revolucionario, simple, rectangular, minimalista, casi clínico, sin adornos, sin curvas elaboradas, solo elegancia pura. Era completamente opuesto a los frascos ornamentados y barrocos que dominaban el mercado. Y funcionó de manera espectacular. Chanel Nevers 5 se convirtió en un éxito inmediato y sigue siendo uno de los perfumes más vendidos del mundo hasta el día de hoy, más de 100 años después. Pero Coco no se detuvo ahí. En 1926 lanzó otra revolución, el pequeño vestido negro. Hasta ese momento, el negro era el color del luto, de la tristeza, de la muerte. Las mujeres solo usaban negro cuando estaban de duelo. Pero Coco vio algo diferente en ese color. Vio elegancia, sofisticación, versatilidad. Diseñó un vestido negro simple, de líneas limpias, que podía usarse en cualquier ocasión. La revista Vogue americana lo llamó el Ford de Chanel, comparándolo con el auto Model T que había democratizado el transporte. El pequeño vestido negro democratizó la elegancia. De repente, cualquier mujer, sin importar su clase social, podía verse sofisticada y chic. Durante esos años, Coco también introdujo otras innovaciones que cambiarían la moda para siempre. Popularizó el uso del tweed, una tela tradicionalmente masculina, para trajes de mujer. Creó collares de perlas falsas y joyas de bisutería, demostrando que el lujo no necesitaba ser auténtico para ser hermoso. Liberó a las mujeres de la tiranía de las joyas reales caras, permitiéndoles lucir elegantes sin arruinarse. Coco misma se convirtió en un ícono de estilo. Cortó su cabello en un bob corto y elegante, algo escandaloso para la época. Usaba pantalones, fumaba en público, se bronceaba en la playa cuando la piel pálida era considerada elegante. Era andrógina, moderna, libre, y las mujeres de todo el mundo querían ser como ella. Su vida personal también era fascinante. Tuvo un romance legendario con el duque de Westminster, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, quien le propuso matrimonio múltiples veces, pero Coco siempre rechazó. «Ya hay varias duquesas de Westminster», decía, «pero solo hay una Coco Chanel». Valoraba su independencia por encima de todo. Se codeaba con los artistas más importantes de su época. Era amiga cercana de Pablo Picasso, Salvador Dalí e Igor Stravinsky. Su apartamento en el Ritz se convirtió en un salón cultural donde se reunían los grandes pensadores y creadores de París. Coco no era solo una diseñadora, era una figura cultural, una influencer antes de que esa palabra existiera. Para 1939, el imperio Chanel empleaba a más de 4.000 personas. Sus boutiques estaban en las ciudades más importantes de Europa. Era una de las mujeres más ricas y poderosas de Francia. La huérfana del campo había conquistado no solo París, sino el mundo entero. Pero entonces estalló la Segunda Guerra Mundial y todo cambió. Los nazis ocuparon París en 1940. Coco, controvertidamente, cerró sus ateliers y se mudó al Hotel Ritz, que se había convertido en el cuartel general nazi. Durante esos años oscuros, su comportamiento fue cuestionable. Tuvo una relación con un oficial alemán, algo que muchos consideraron traición. Cuando París fue liberada en 1944, Coco fue brevemente arrestada, pero fue liberada después de unas horas, posiblemente debido a sus conexiones con Churchill. El daño a su reputación era inmenso. Francia la veía como colaboracionista. Así que Coco hizo lo único que podía hacer. Se exilió en Suiza, donde vivió en relativo silencio durante 15 años, lejos de los reflectores, lejos de la industria que había dominado. Pero en 1954, a los 71 años, cuando la mayoría de las personas están pensando en la jubilación, Coco Chanel hizo algo extraordinario. Regresó a París y anunció que volvía a la moda. Los críticos franceses se burlaron. Dijeron que era una vieja reliquia, que su tiempo había pasado, que nadie quería su estilo anticuado.
Su primer desfile de regreso fue recibido con críticas devastadoras en Francia, pero América pensó diferente. Los estadounidenses adoraron su retorno. La prensa americana la celebró como un genio atemporal, y lentamente Europa también comenzó a reconocer que Coco seguía siendo relevante. Relanzó sus colecciones clásicas, perfeccionó el traje de Tweed Chanel e incluso creó uno de sus diseños más icónicos, la bolsa 2.55, llamada así porque fue creada en febrero de 1955. Coco había regresado y estaba lista para escribir el capítulo final de su legendaria historia. Coco Chanel pasó sus últimos años haciendo exactamente lo que amaba, trabajando. Mientras otras personas de su edad descansaban y disfrutaban de la jubilación, Coco seguía levantándose cada mañana, vistiéndose impecablemente y dirigiéndose a su atelier en el número 31 de la Rue Cambon. Subía las escaleras del famoso espejo donde observaba sus desfiles sin ser vista, supervisaba cada detalle de sus colecciones y continuaba innovando incluso en sus 80 años. Vivía en el Hotel Ritz de París, donde había residido durante décadas. Su suite se convirtió en su refugio, decorada con los símbolos que definieron su vida: espejos, libros, pantallas de lacado chino y, por supuesto, sus amados números de la suerte. El trabajo era su razón de vivir. Una vez dijo una frase que definiría su filosofía para siempre: la moda pasa, el estilo permanece. Y tenía razón. Las tendencias venían y se iban, pero el estilo Chanel era eterno. El 10 de enero de 1971, Coco estaba preparando su próxima colección. Había trabajado todo el día en su atelier, perfeccionando cada detalle como lo había hecho durante más de 60 años. Esa noche regresó a su suite en el Ritz, sintiéndose cansada, pero satisfecha. Se acostó temprano, y a la mañana siguiente, el mundo despertó con la noticia de que Coco Chanel había fallecido a los 87 años. Murió exactamente como había vivido, en el Ritz, rodeada de elegancia, hasta el último momento trabajando en lo que amaba. Su funeral fue íntimo, pero todo París sabía que acababa de perder a una leyenda. La mujer que había revolucionado la moda, que había liberado a las mujeres de los corsés, que había democratizado el lujo, había partido. Pero su legado apenas comenzaba. Después de su muerte, la casa Chanel pasó por varios años de incertidumbre. Los diseñadores que la sucedieron intentaron mantener viva la marca, pero algo faltaba. Nadie podía capturar el espíritu de Coco, su visión única, su genio revolucionario. Hasta que en 1983, un joven diseñador alemán llamado Karl Lagerfeld asumió el control creativo de la marca, y lo que hizo fue brillante. No intentó copiar a Coco. En cambio, tomó su esencia, su filosofía, su ADN creativo y lo modernizó para las nuevas generaciones. Respetó el pasado mientras abrazaba el futuro. Bajo el liderazgo de Lagerfeld, Chanel experimentó un renacimiento espectacular. El tweed clásico se reinventó con colores vibrantes y cortes modernos. El pequeño vestido negro se adaptó a cada década. La bolsa 2.55 se convirtió en el accesorio más codiciado del planeta. Y Chanel Necpo 5 siguió siendo el perfume más vendido del mundo, generando millones de dólares cada año. Hoy en día, más de 50 años después de la muerte de Coco, Chanel es un imperio colosal. La marca genera más de 15.000 millones de dólares en ingresos anuales. Es una de las casas de moda más valiosas y prestigiosas del planeta. Tiene boutiques en cada ciudad importante del mundo, desde París hasta Tokio, desde Nueva York hasta Dubái. Cada temporada, sus desfiles son los eventos más esperados de la Semana de la Moda de París. Celebridades, influencers y amantes de la moda de todo el mundo ansían llevar sus creaciones, pero Chanel es mucho más que números y ganancias. Es un símbolo cultural, es un ícono de estilo que ha trascendido generaciones. Las mujeres de hoy, más de un siglo después de que Coco abriera su primera tienda, siguen usando el pequeño vestido negro, siguen amando el tweed, siguen comprando Chanel de Guy 5. El logo de las dos C entrelazadas es reconocido instantáneamente en cualquier rincón del planeta.
Es más que una marca de moda, es un estilo de vida, una aspiración, un sueño. ¿Y cómo sucedió todo esto? ¿Cómo una niña huérfana, abandonada en un convento frío, sin familia, sin dinero, sin conexiones, logró construir uno de los imperios más influyentes de la historia? La respuesta es simple y al mismo tiempo profunda: determinación, visión y un rechazo absoluto a aceptar las limitaciones que la sociedad intentó imponerle. Coco Chanel nos enseñó que tu origen no define tu destino, que no importa dónde naces o cuánto dinero tienes al principio. Lo que importa es tu visión, tu coraje y tu voluntad de trabajar incansablemente por tus sueños. Nos enseñó que la elegancia no es ostentación, sino simplicidad, que el verdadero lujo no está en lo complicado, sino en lo esencial. Esta es la historia de cómo una huérfana del campo llegó a París sin nada y conquistó el mundo entero. Una historia de superación que nos recuerda que los imperios no los construyen solo aquellos que nacen con privilegios, sino aquellos que se atreven a soñar más grande que sus circunstancias. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que todo es posible. Suscríbete al canal para más historias reales de personas que construyeron imperios desde cero. Y déjanos en los comentarios, ¿cuál es el sueño que estás persiguiendo ahora mismo? Porque si Coco Chanel nos enseñó algo, es que nunca es demasiado tarde y nunca estás demasiado lejos de crear algo extraordinario. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.